Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Servicio Social del ingeniero Dicit de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, continuando con el tema diseño anteproyecto, vamos a ver los pasos para empezar a diseñar o iniciar el diseño de los espacios de cada uno de esos locales. Habíamos visto o teníamos que tener previamente el diseño en el predio, o sea, el diseño en el solar, el diseño en el padrón, o sea, el diseño general de todos los locales cerrados o abiertos, circulaciones y accesos, para luego empezar a diseñar internamente en cada uno de estos locales. Entonces, un poco repasando cómo llegábamos a esto, bueno, llegábamos porque yo tenía que definir la zona decidiendo si me iba a instalar a nivel del territorio nacional, en una zona franca, en un parque industrial o en un predio libre, en cualquiera de los departamentos, de los 19 departamentos. Y ahí luego iba en cada uno de esos departamentos a ver qué me establecía el POTO, Plan de Ordenamiento Territorial, para definir una zonificación entre la zona urbana y la zona rural, y dentro de la zona que me permitiera ubicarme, pasar a una zonificación estableciendo, ¿verdad?, en qué barrio o en qué célula me iba a ubicar para llegar entonces, si era en la zona urbana, y se establecía un amanzanamiento catastral, entonces poder decidir en qué predio o en qué padrón yo me ubicaba, y si era a nivel rural, ¿verdad? En qué solares o en qué padrones también me ubicaba, teniendo entonces caminos, y en el caso del espacio urbano, calles que me permitían delimitar o ubicarme o relacionarme con el espacio urbano público y el espacio privado. Antes de eso, o luego de eso, yo tenía que tener un listado con todos los locales, ¿verdad?, que me permitieran establecer mis metas, o sea, mi partido, mis metas, mis objetivos, de qué locales tenía, o sea, qué zonas de trabajo locales, abiertos o cerrados tenía, y cómo yo quería agruparlos. Esto incluso puede ser antes de tener el predio, porque puede ser que yo quiera, ¿verdad?, decidir cómo los quiero agrupar antes de ver el predio, o en paralelo con el predio, o después del predio, porque me puede ayudar a definir qué predio quiero. Por supuesto que para iniciar cualquiera de estas etapas, desde la zonificación tengo que conocer ese proceso, tengo que conocer los antecedentes de lo que quiere el cliente, lo que quiero yo como técnico, lo que se necesita en ese proceso, sea cual fuera, y luego también tener presente un listado de esos locales con las áreas. Llegábamos a un partido en el predio en el cual yo había definido formas irregulares, ubicándolas aproximadamente, podemos decir preubicándolas, en ese predio que había seleccionado, y tenía tres aspectos. Había ubicado tres situaciones, tres datos: los accesos, ingresos y salidas, definiendo personal que puede tener agrupado el personal de administrativo, técnicos, operarios y aquellos que ingresan que no pertenecen a la planta, que vienen a un local de ventas o a una reunión. O diferentes accesos, ingreso, salida, o un único, pero teniendo presente esa distinción. Luego, definir en función de esto dónde estaban, o en paralelo, digamos, no quiere decir en función de esto, sino que todo se va dando en paralelo, o una cosa puede estar, o una situación puede estar condicionando la otra. Los locales, ¿verdad?, abiertos o cerrados, con una forma geométrica que corresponda a ese predimensionado de áreas, y en la cual yo ya le puedo estar dando una geometría, le puedo estar dando una figura geométrica, ¿verdad? En este caso se definió que tenía que tener, y la forma iba a ser, se iba a trabajar en este sentido, iba a ser un rectángulo en el cual iba a predominar, en este sentido, paralelo a lo que es el predio, podía haber sido en un sentido opuesto,
Y la tercera ubicación que hago es de circulaciones internas. Y esas circulaciones internas sí deben vincular esos locales abiertos o cerrados, esas zonas de trabajo abiertas o cerradas, con esos accesos desde el exterior al interior de mi predio. Y ahí tenía que definir nuevamente lo que correspondía a circulación de camiones, de vehículos particulares, de vehículos que vienen a la planta, de carritos autoelevadores podía ser, y la circulación del personal que tiene que acompañar y tiene que ser distinta a estas circulaciones. Pero yo no había definido exactamente ni estos anchos, ¿verdad? Ni esta ubicación exacta, si estaba a 5 metros, a 5,50, a 5,25, a 6 metros, cómo era este acceso, cómo era el acceso a este espacio. Se suponía que iba a ser por algún punto por acá, pero no lo había definido, si era por acá, si se accedía a la zona de trabajo o no, ¿verdad? Y tampoco tenía un área, pero tampoco tenía un área que ahora definida exactamente y que ahora voy a verificar cuando ingrese en cada una a ajustar o a definir el partido de cada una de estas zonas para llegar a esta situación final. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo avanzamos para definir estos partidos. Entonces, es también, así como veíamos en el predio, imposible empezar a decir, bueno, tengo el rectángulo que había definido en el predio, tengo todos los locales, sé todos los locales que van a ir acá adentro de ese espacio, de ese contenedor, y ya empiezo a dibujarle espesores de muros, ventanas, pilares, o sea, estructura, local exacto, con puertas, con ventanas, con una subdivisión de tabiques. Sea un local administrativo, complementario, de proceso, de depósito, ¿verdad? Sala de máquinas, sala de compresores, taller o laboratorio. Es muy difícil pasar a decir, tengo este contenedor y ahora defino eso. Entonces lo que se empieza a realizar o se inicia es un camino similar. A partir de un organigrama que puedo yo establecer interno para cada uno de estos locales o no, porque de pronto es más simple, ¿verdad? Poderlo establecer sin llegar a tener este organigrama general, ¿verdad? Yo empiezo a estudiar qué sucede dentro de estos locales. Pero para estudiar qué sucede dentro de cualquiera de esos locales, abiertos o cerrados, parcialmente o totalmente, tengo que tener idea, tengo que tener límites de estos anchos y en el sentido transversal del local, o sea, esta pared y estos pilares intermedios estarían definiendo este ancho y en el sentido longitudinal del local. Porque si yo no tengo idea de estas distancias, cuál es el límite máximo, y no tengo idea en profundidad de estas distancias, entre estos espacios que tengo que determinar una estructura, que en definitiva va a ir en función del largo total, un módulo que establezco en este sentido y un módulo que establezco en este sentido, no voy a poder, no voy voy a tener limitaciones que después cuando lo lleve a la realidad o a que otro me lo construya, esa disposición, ese layout que yo establecí, no lo va a poder hacer si yo le pongo dimensiones que después él no puede generar esta estructura. Entonces lo que vamos a ver ahora es una receta, entre comillas, de cuántos serían los anchos que me permiten, en este sentido, de esto que le podemos denominar nave, abierta o cerrada, o sea, este contenedor es una nave, este contenedor es una nave, y vamos a ver entonces esta distancia y estas distancias en profundidad, sin importar qué es lo que haya dentro de esos espacios. Entonces acá les muestro una planilla en lo cual tienen 4 columnas. La columna que está remarcada, ¿verdad? De forma bastante llamativa, es la que corresponde mirar en esta primera instancia. Porque en esta primera instancia, en realidad, no es tan importante si ustedes van a generar, porque hay soluciones, si van a generar una estructura con esta forma o una estructura, como yo les mostraba acá, con esta forma. Esta, a nivel, estas estructuras de techo, ¿verdad? Este elemento estructural se denomina viga,
estos elementos a los cuales va a descargar al terreno, y bajo este piso hay una cimentación, ¿verdad?, que permite que esto descargue en el terreno, se denominan pilares, pilar. Estas vigas, ¿verdad? Cuando, que es un elemento estructural, cuando tienen esta forma calada, que ahora vamos a ver en otros ejemplos, una imagen, ¿verdad? Cuando tiene esta forma calada, se denominan cerchas. Es una viga porque está soportando lo mismo que acá, una estructura que podría ser, en este caso es de la cubierta, podría ser de una plataforma, de un entrepiso, en este caso es del techo, ¿verdad? Es una viga y puede ser inclinada, puede ser horizontal y puede tener diferentes formas. Bueno, el material, si es de hierro, de madera, si es de hormigón, si es mixto, en realidad en esta primera etapa tampoco nos importa, excepto que ustedes sepan que el proceso que está, o la función que se está desarrollando dentro de ese espacio, puede estar afectando, o el lugar donde se está desarrollando, ¿verdad? Por condiciones climáticas, puede estar afectando si yo lo hago de madera, de hierro, de hormigón o mixto. O esta estructura, este material de la estructura puede afectar lo que ustedes están procesando o la función que están desarrollando dentro de ese espacio. Si no fuera así, en esta instancia no importa definir cuál es, porque hay diferentes soluciones. O sea, que estas dos primeras columnas es a título informativo, porque después, más adelante, cuando yo ajusto, pueden ser importantes, pero la que me importa es esta, ¿verdad? La que me importa es esta última que dice luces. Y por luz o luces se define una distancia. Y no quiere decir que necesariamente tenga que ser el ancho o tenga que ser en profundidad. No quiere decir que tenga que ser este ancho o tenga que ser en este sentido, en el sentido longitudinal o en profundidad, ¿verdad? Esa luz, o que tenga que definirse con una situación cerrada. Luz es una distancia y es un término que seguramente van a escuchar. Yo le puedo llamar distancia, le puedo llamar distancia en el ancho del local, le puedo llamar la dimensión del ancho del local, la dimensión en el sentido longitudinal, o la dimensión en profundidad del local, o en sentido longitudinal, o la luz longitudinal, o la luz, ¿verdad?, en el sentido de la profundidad del local. Son, ¿verdad?, términos que se los mencionamos porque el día de mañana ustedes pueden oírlos, pueden escucharlos, y son, no sé si sinónimos, porque luz se usa mucho en estructura, más que para llamar las dimensiones del local, pero también lo pueden escuchar. Entonces acá tenemos que, lo que vamos a definir ahora entonces es este ancho o esta luz del ancho, ¿verdad?, que me define la nave. O sea, este ancho, o como veíamos acá, este ancho que yo tengo acá del local. Y después vamos a definir esta otra distancia, o sea, este módulo entre pilares. Bien, entonces, ese ancho, como vemos acá, no tiene sentido que sea menor a 5, porque si es menor a 5 metros, no necesito una estructura de este tipo. Lo resuelvo con un prisma, lo resuelvo con una viga de cualquier material, de hormigón, de madera, de metal, ¿verdad? Que sea un prisma, dije, por darle una forma, si es un perfil va a tener otra forma, pero lo resuelvo con un solo elemento, ¿verdad? Con un solo elemento. Por ejemplo, acá, si acá tengo 5 metros, acá tengo un muro, un pilar, basta con que yo ponga este elemento estructural inclinado, con la inclinación que yo quiera, o prácticamente horizontal. O podía ser también un arco, podía ser curvo. Esta situación también podía ser un techo curvo, no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, con esta forma plana, puede ser cada uno de los lados del techo, sino que puede ser, o acá, ¿verdad?, que es inclinado, podía ser curvo. Entonces, menos de 5 metros no es necesario ir a ninguna de estas soluciones ni preocuparme. Más de 30 metros no lo van a poder resolver, sea curvo o sea con cualquiera de las cerchas que se van a definir. Quiere decir que si yo tengo más de 30 metros, por ejemplo, si tengo 33 metros, puedo establecer 3 módulos
con pilares acá intermedios o paredes intermedias que contengan pilares, cada 11. Entonces será 11, 11 y 11. Y ahí llego de un lado a otro, ¿verdad? Del ancho de esa nave a los 33 metros. Y con una profundidad mayor de 33, porque este es el ancho y la profundidad siempre va a ser mayor, o debería ser mayor, si no el otro se transforma en el ancho. También puede ser que yo tenga 33 metros y que establezca los 3 módulos iguales, sino que yo diga por lo que va a funcionar acá adentro, o quiero en mi layout, sea una oficina, sea algún tipo de equipo, sea algún tipo de depósito, yo acá voy a dejar uno, por ejemplo, dije 33, o sea, de 11, y otro módulo de 22. Y tampoco quiere decir que tenga que ser valores exactos. Pueden ser, ¿verdad? 10,30, que está acá contenido, porque tengo estas de 6 a 12, la tipología 3 y 4, 6 y 7, y 9, 10 a 10 con algo, dije, ¿no? O sea que sería la 3 y 4 y la 6 y 7, ¿verdad? Y la 10, que me estarían permitiendo 11 con algo en este sentido, 11,30, 11,33, 11,23, ¿verdad? No quiere decir que tenga que tener exactamente 9, 10, 11, 12, sino que, o 9,50, puedo tener un módulo que tenga una dimensión de 9,23, de 9,24, de 9,27. Bien, pero la idea es que por razones de construcción y por razones en definitiva de costo, es que yo tenga módulos iguales o 2 módulos con la misma dimensión y otro intermedio diferente, sea como sea que los mezcle, que los combine, o uno solo y el otro diferente u otros diferentes. Bien, ¿qué pasa en el otro sentido con ese módulo que yo voy a establecer en el sentido longitudinal o en la profundidad del local? En ese caso, ¿verdad? Yo voy a tener que en el sentido longitudinal de esta nave, no, las dimensiones van a ser no menores a 5 metros y no mayores a 9. ¿Por qué no menores a 5? Y bueno, porque ya estoy, si pongo algo menor a 5, ya estoy prácticamente en la medida máxima que es 9. Entonces no tiene sentido poner algo tan próximo cuando, modificando un poco esa distribución de esos módulos, ya puedo tener cada 9 metros. Aquí vemos entonces que estas distancias que yo tengo en esta profundidad con estos apoyos, que pueden ser, acá aparecen estos pilares de hormigón, prismáticos, ¿verdad? Acá les hice una sección en la planta, como si yo cortara en horizontal esto, me va a estar dando este rectángulo, o podía ser circular, o podía tener una forma calada, ¿verdad? Se acotan a eje, quiere decir que al medio del mismo, o sea que cuando yo digo que es 5,50, 5,65, 5,37, 8 con algo, estoy dando la medida que va del punto medio de uno de ellos al punto medio del otro. Y después dibujo en esta primera instancia del partido, y bueno, dibujo un rectángulo o dibujo un círculo, ¿verdad? O marco algo que me permita saber que ahí voy a establecer este módulo. En este sentido, en profundidad, nuevamente el módulo, repito, no, la idea es que fueran todos iguales, pero no necesariamente tienen por qué serlo. Yo puedo decir, este primero lo puedo poner de 9 o de 8 con la precisión o el ajuste o las cifras, significativas que ustedes quieran, porque va a haber un ingreso y una salida de equipos, y va a haber una circulación de personal, una circulación de carrito autoelevador, entonces le quiero dar un ancho mayor. Y todos los demás que vienen en el largo local, les quiero dar 6,23. Esta distancia, este módulo diferente puede estar al inicio, al final, puede estar en el tercer módulo, puede estar en el medio, puede repetirse cada 2 y otro, ¿verdad? La idea es que lo mismo que sucedía en el ancho, yo no tenga una nave de 6,3, la otra de 6,90, la otra de 7,20, sino que trato de uniformizar
que las tres sean iguales, o por lo menos una y otras dos iguales. Y en este sentido lo mismo. Yo no pongo una distancia de 5,3, otra de 6,2, otra de, aunque esté dentro de este rango. Trato también de sistematizar esa situación que se da constructiva. Y en este caso les estoy mostrando entonces las cerchas. ¿Recuerdan que teníamos cerchas caladas acá? Bueno, este caso es este. No sé si es igual a la tipología 10, pero sí, es parecida a la tipología 10, ¿verdad? Vieron que tienen estos parantes en diagonal. Y acá entonces aparece que algunas en este caso, que es una planta bastante, ya ven ustedes, con una reforma bastante muy antigua, con varias reformas, vemos que tenemos en unos casos acá madera, vemos que en otros tenemos totalmente, que han sido sustituidas las de madera por otras totalmente metálicas. La idea es que sean todas iguales, excepto que exista una situación que implique que en una zona tiene que ser metálica y otra de madera, porque esto se calcula, no el metal no resiste más que la madera, ¿verdad? Ni el hormigón va a resistir más que esta, sino que se calculan para que todas resistan igual, ¿no? Ese es el motivo por el cual tienen distintos materiales. Y si vemos que entonces entre esta cercha y esta cercha, yo podía llegar, como aparece acá en esta imagen, con un equipo o un depósito mayor. Pero cuando tengo la cercha que es este límite, sea cual sea la forma que tenga, acá me voy a ver limitada a esta altura, ¿verdad? La altura que va de nivel piso terminado a la parte inferior. Quiere decir que si yo tengo acá la cercha, quiere decir que no voy a poder, donde tengo la cercha, superar esta altura que les estoy marcando acá, que es la altura mínima. En cambio, entre medio de ellas, en el sentido longitudinal, sí voy a poder superarla. Bueno, en esta primera instancia del partido, lo observamos ahora, pero eso de todas formas no es un dato, ¿verdad? Es sí este largo que voy a verificar a partir de estos módulos y este ancho que voy a verificar a partir de un solo módulo o varios módulos que yo tenga. Vieron que acá aparece un pilar que sobresale de la pared, está contenido dentro de la pared y a su vez sobresale de la pared. No quiere decir que ustedes este pilar o este pilar no lo puedan interrumpir. Pueden interrumpirlo acá y poner un elemento estructural viga acá abajo o acá arriba y que descargue en dos pilares que están, o el esfuerzo se reparta, ¿verdad? Yendo con un elemento horizontal a estos dos que están acá. Es como un rompecabezas. Pero no es lo mejor, no es lo mejor, porque ahí van a tener que generar cimentaciones diferentes. Si es una reforma, van a estar generando vibraciones al local. Entonces, la idea es que si bien eso se puede solucionar, ustedes respeten módulos, ¿verdad? Con pilares o pilares con un muro como acá cerrado, y lo mismo en el ancho. Bien, entonces vimos la condición para verificar si el ancho que habíamos seleccionado, que el rectángulo podía tener toda esta dimensión, pero ahora yo sé que va a tener intermedio estas separaciones, y en profundidad ajustarlo a aquel rectángulo según estos módulos que vimos que se van dando en esta situación. Bien, ¿qué pasa cuando yo voy a estudiar el partido interno de ese espacio, sea depósito, sea proceso, sea estacionamiento, sea sala de máquinas, sea taller, etcétera? Voy a tener en principio estos tres elementos a considerar: el local y las zonas las cuales voy a depositar, o en las zonas en las cuales voy a estacionar, o en las zonas donde voy a tener mi pañol, o voy a poner los equipos que estoy manteniendo o reparando, o el depósito. Y luego las circulaciones que van a estar vinculando el espacio exterior con el interior u otros locales, el interior de otros locales con este espacio interior, y los accesos, ingresos y salidas ¿de quién? Del personal nuevamente y de vehículos
que pueden ser carritos autoelevadores o pueden ser camionetas o camiones, ¿verdad? Pero van a haber entonces circulaciones de dos tipos y accesos también de dos tipos. Entonces, yo voy a llegar a una planta de estas características y de estas características. Pero en esta primera instancia, para llegar a esa planta, a estas características, tengo que haber pensado en estos locales, ¿verdad? En este local, perdón, estos equipos, cómo es exactamente el equipo, en este caso es un molino coloidal, ¿verdad? Con sus dimensiones exactas, aunque yo lo dibuje con un círculo en la planta y un rectángulo el motor, o todo, ¿verdad? Con una figura geométrica. Pero para llegar a esta instancia de definir estas circulaciones secundarias, estas principales y exactamente el equipo, tengo que haber pensado en cómo es cada uno de esos equipos. Entonces, en esta primera instancia, ya sea un depósito, repito, un taller, un estacionamiento o un local de maquinaria o un local de proceso, tengo que hacer nuevamente un zoning. Entonces defino, acá yo le puse colores porque creo que es más gráfico, pero recuerden que teníamos diferentes formas, lo mismo que en el predio, de señalizarlo. Defino las circulaciones y en esas circulaciones marco si son principales, secundarias, de equipos, ¿verdad? Principal, y si es de equipos y de personal, defino las zonas donde voy a estar ubicando los locales o el zoning donde voy a tener las estructuras, sin importarme qué tipo de estructura o de acopio o de almacenaje voy a realizar y cómo voy a ingresar para almacenar esas zonas, sino que marco un zoning para después ajustar, y otros locales como podían ser oficinas, servicios higiénicos, locales de control, laboratorios, que van a estar, según mi organigrama, ¿verdad? Y según mi primera definición de partidos, mis metas, mis objetivos primeros que definen el organigrama, donde los voy a tener agrupados. Yo en este zoning, ¿verdad? Que aparece acá, unas zonas de depósito, yo les muestro acá que no es necesario llegar a esta definición de ver estos racks, cómo están estos anchos, cómo están estas calles, ni que hablar que las alturas, sino que yo digo, para después verificar cuando defina, por ejemplo, si es ese tipo de estructura y es con rack dinámicos, móviles o del tipo que sea, ¿verdad? Verificar si este ancho y este largo o el área que yo asigné es posible o la tengo que ajustar y que sea más ancha o más larga, esta zona, ¿verdad? Un área diferente, con una proporción diferente, cuando yo voy entonces a definir que estos van a ser los racks. Pero eso es en un segundo ajuste. En este primer ajuste, lo mismo que hicimos con el predio, señalo circulaciones, accesos y las zonas de depósito donde voy a tener equipos. Bien, y la forma entonces de señalizarlo sería en este primer partido, en el partido inicial, esta, ¿verdad? Yo lo hago a escala así, puede ser 1/200 o 1/100, acoto las dimensiones totales, esta dimensión de ancho y de largo se correspondería con aquel rectángulo que yo tenía inicial en el predio. Si yo estoy estudiando el local, me importa sí generar qué pasa acá y ponerse acá es una zona exterior, escribirse acá hay otro local o una zona de trabajo, ¿verdad? O la calle, pero no dibujar ese otro local, sino que estoy poniendo el zoom en este local, en este rectángulo, en esa figura geométrica irregular que definí primero. Y marco entonces sí corredor o circulaciones de personal y de carritos, marco la zona en que tendría los equipos o la zona en que tendría el depósito, repito, sin definir si tengo racks o cómo estoy depositando, si tengo cómo estarían, si fuera con piletas, diferentes piletas allí. Marco acá también un depósito, marco la zona de carrito autoelevador, marco otros locales que pueda tener como administrativos, locales de control, de expedición, en el cual dentro de ese local puede haber a su vez un servicio higiénico, pueden haber diferentes divisiones de oficinas,
Pero yo lo que estoy marcando entonces es nuevamente un zoning con un ancho que está definido por lo que vimos, ancho y largo, y si este ancho que iba de 5 a 30 metros, necesito duplicarlo o necesito tener otra nave porque no es suficiente, acá puede ser que aparezca, en vez de esta línea, que aparezcan pilares o rectángulos o marcas que van a estar definiendo dónde estaría en esta primera ancho de ese local esa cercha que va a definir el techo y en este segundo otra definición de esos puntos que sería una pared u otro pilar. Y luego, en este sentido, yo estaría considerando que si acá tengo un módulo y acá tengo otro, estos pasajes van a estar contemplando esas separaciones de esos módulos. No es necesario en esta primera etapa que yo defina exactamente estas circulaciones, que defina dónde van a estar lomos de burro, dónde van a estar, ¿verdad?, estos racks, sino que todo esto va a ser un rectángulo y todo esto va a ser un ancho que me va a definir la circulación. Este es un zoning que esta área va a ser para estacionamiento de carritos, las circulaciones, pero esto va a ser un zoning que de 3x3, de 2x2, es un área que no necesita estar exactamente determinada porque tal vez todavía no estudié la dimensión de los carritos. Y acá les muestro, porque creo que esta es una imagen para ver un poco lo que estábamos definiendo antes, los pilares acá, que son estos grises, que están dentro del muro y hacia afuera del muro, porque por el largo que tienen, por la dimensión que tienen, es necesario sobresalir del muro, que marcan este módulo en el sentido longitudinal, que iba entre 5 y máximo 9, y el ancho que está, que puede ser esto calado parcial o totalmente, ¿verdad? Esto rojo puede existir o no, ¿verdad? Puede ser calado parcial o totalmente, podría tener una reja, podría ser totalmente abierto, en este ancho que iba de 5 a 30 metros. Este era el ancho de 5 a 30 metros y en este sentido, de aquí a aquí, de aquí a aquí, eran los módulos que teníamos de 5 a 9. Bien, y acá esto tampoco es necesario en esta etapa definirlo y ni siquiera pensarlo, y luego pasamos acá a que si tenemos equipos, acá en este caso vieron que es un techo curvo que yo les puse, ¿verdad? Si tenemos equipos, tampoco es necesario definir estas bases, tampoco es necesario definir exactamente el rectángulo ni su ubicación, sino que esto en planta sería todo un rectángulo en la planta en el cual habría equipos. Y una circulación que sería un rectángulo, otro rectángulo por acá que sería depósito intermedio, otro rectángulo por acá o una elipse que sería zona de trabajo. Una flecha aproximada en ese rectángulo de la planta por acá de ingreso y salida, y diría qué ingresa y qué sale, y si este ancho y estos módulos, vieron que acá tenemos un pilar y acá tenemos otro, este módulo en este sentido definido por esas dimensiones que vimos. Esto sería un primer paso en ese zoning. Cuando yo sigo ajustando este zoning, paso ya a empezar a darle espesor a esos muros, empiezo a generar que esta circulación que decía corredor principal y de carritos se va a transformar entonces en una doble circulación de personal y de carritos, y ahí ya leí la norma, la leí antes acá para ver, sumar, ¿verdad? Y saber que esta circulación es 1 metro más 2 metros, y que el ancho va a tener 3 metros, pero no ajusto exactamente ni la dibujo, porque si le pongo 50 centímetros, después no voy a poder llevarlo a esta situación. Acá sí ya la empiezo a ajustar y ya empiezo a pensar, ¿verdad?, qué sucedía cuando yo tenía que colocar cebras o pasajes donde se iba a circular. El equipo ya no empieza a ser solo una zona de equipos, sino que empieza a definirse el equipo con una figura irregular, donde yo ya miré la dimensión de todo ese equipo, una zona de trabajo, otra zona de trabajo y otro equipo. O sea, este rectángulo que había acá, que era uno solo, sería toda esta zona. Empiezan a aparecer circulaciones
a dibujarse circulaciones y a diseñarse circulaciones verticales, como son las escaleras, zonas, acá había un depósito, pero es necesaria una zona de carga y descarga, zona de ingreso a un espacio exterior o a otro local, ¿verdad? Salida a, por ejemplo, a una zona de laboratorio. Bueno, entonces, en un segundo paso, empiezo a definir una escala con menor reducción. Si usé unos 100, acá uso unos 50. Y si usé unos 200, acá uso unos 100. O puede ser de unos 100, no unos 75 porque la diferencia no es significativa, ¿verdad? Paso a una dimensión que sea la mitad y con una escala normalizada. Y trato de seguir respetando estos 6 metros. Y cuando empiezo a definir esto y ajustarlo, estos 6 metros se transforman en 6,50, se transforman en 5,90 o se transforman en 7, bueno, no importa, porque lo que estoy haciendo es verificando que en este primer partido, este zoning, y aquel rectángulo que dibujé inicialmente en mi predio, tiene una dimensión correcta. Si no lo es, bueno, yo, si no siguiera una secuencia lineal, debería volver hacia atrás al predio a redimensionar ese espacio y esa forma. Esta sería una segunda etapa de ajuste de un primer paso del partido general. Este se hace un paso 2, repito, de ajuste. Bueno, sea espacio exterior, sea espacio cerrado, sea espacio exterior, sea la cabina, sea una zona de estacionamiento, sea una zona para ubicar equipos. Es necesario, entonces, incluso para ese primer paso que veíamos, para poder dimensionar estos corredores, ¿verdad? Estas circulaciones que yo tengo, es necesario entonces ir a la normativa de accesos y circulaciones y distancia entre máquinas y equipos, o sea, distancia entre equipos o entre máquinas, ¿verdad? Yo les digo, le escribí máquinas porque es como lo define la norma, ¿verdad? Pero es para equipamiento también. Les digo que sería ya cuando paso a este segundo paso de ajustar ese partido general. Bien, esperamos que este material les sea útil y tenemos este otro material para que ustedes lean. Gracias.